Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo video ya de este canal de los DJs imparables. El día de hoy, como ya leyeron en la descripción del video, les voy a enseñar de una manera súper entretenida y súper didáctica cómo es que Andrés Pinguil, conocido también como DJ Mix, realiza estos mixes de 4 canales. Así que si quieres saber cómo lo realiza y los tips básicos que tienes que saber, pues simplemente te invito a que veas este video. Y si te estás preguntando qué pasó con el set, bueno, no te preocupes, que en un momento estará listo. Así que ¡comencemos! Y ahora que ya estamos de vuelta y como pueden ver ya tenemos todo el equipo completamente armado, ahora sí vamos a proceder a realizar esta acción de los 4 canales. No obstante, si quieres saber por qué habíamos desarmado esto, te invito a que te quedes, que al final del video te contaré un poquito de lo que fue el video anterior. Así que comencemos. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber. Ahora estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Ahora que ya estamos directamente en la mesa de mezcla, vamos a trabajar directamente los 4 canales, tal como lo hace Andrés Pinguil, conocido también como DJ Mix. Vamos a ver los materiales que vamos a trabajar en esta ocasión. Ay, qué rico es saber que en Este mi es casa no para me la parte esperan. número 1. Tenemos en el deck 2. Como tercer material tenemos otra capela. Y por último tenemos otra melodía. Ya esta melodía es bastante conocida. ¿Ok? Tenemos directamente ya los cuatro elementos a trabajar. Recuerden, acapelas, bajos, bases, melodías, otra acapela y nuevamente otra melodía. ¿Ok? ¿Todo correcto hasta ahí? Vamos a trabajar de esta manera. ¿Ok? Como en la parte superior van a poder ver los comandos que estoy ejecutando y de esa manera van a poder aprenderlo de una manera mucho más rápida, mucho más didáctica. Cabe recalcar que esto siempre se trabaja bajo una edición, así que tienen que tener un poquito de conocimiento de edición. Ay, qué rico es Esa es la primera parte. saber que Vamos en a mi casa escucharlo. no me esperan. Hoy me voy a beber. Menos mal que estoy soltera. Acá hay un punto. Ay, qué rico es Ajá. saber. Ahí en ese punto es donde vamos a entrar. Definitivamente tienen que haber estudiado bastante el tema de sus canciones, sus versiones, para que sepan dónde van a entrar y dónde van a salir. Por lo tanto, repetimos Ay, nuevamente qué la acción. rico es saber Ahí tenemos un efecto de que en mi aire. casa no me esperan. Hoy me voy a beber. Este es un anticipo, Menos mal que estoy soltera. un cambio Ay, y ahí qué empieza. rico es saber Ahí se que en mi acopla casa directamente no me con la base esperan. y Hoy bajo. me voy a beber. Menos mal que estoy soltera. Como pueden haberse dado cuenta, tenemos una segunda base en el segundo deck. Eso nos va a ayudar Ay, bastante. qué rico es saber De nuevo. que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber. Menos mal que estoy soltera. 3, Ay, 2, qué rico 1, es saber va. que en mi casa no me esperan. Se va Hoy me sincronizando. voy a beber. Termina la primera parte de esa base y empieza la segunda, junto con la tercera. Soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Ven como más o menos ya va teniendo concordancia. Por eso no va a cambiar. Si se fijaron bien, las bases ya están creadas. Por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Y los efectos también, ya están todo predispuesto. Lo único que tienen que saber es dónde básicamente van a soltar, nada más. De esta manera es la forma más fácil de poder integrar cualquier mix directamente a 4 canales. Para esto debemos tener un poco de conocimiento sobre edición, ya sea en Ableton o FL Studio. Les voy a mostrar un poquito el proyecto, terminado, de lo que fue directamente este mix, y ha sido separado en 4 canales. Por lo tanto, uno se encarga de acapelas, la segunda, repito, se encarga de bases y bajos,
La tercera tenemos una segunda a capela de otra canción. Y por último tenemos la melodía de otra canción. Es así como Andrés Pinguil realiza la forma más básica, ¿ok? Pero hay formas más complejas, que si deseas saber, pues lo único que tienes que hacer es dejar tu comentario en la parte inferior, apoyar este video con todos los likes que se pueda, que si veo que hay bastante apoyo, de por sí llevaré la segunda parte donde haremos tips mucho más complejos. Yo soy Saludos a Lima, espero verlos nuevamente en un nuevo video y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Así que nos vemos.